Americana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión, como todas las semanas, durará alrededor de 1 hora. Ya hemos recibido preguntas suyas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden siempre, por favor, incluirnos su nombre y el medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. También les recuerdo que contamos con interpretación simultánea al inglés, al portugués y al francés, y que pueden optar por cualquiera de ellas dando clic en el botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la evolución de la pandemia en la región de las Américas, sobre la vacunación y también acerca de la aceptación de las vacunas en nuestra región. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión de hoy el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud en la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne a que nos comparta sus palabras de inicio de esta sesión. Doctora Etienne. Gracias, Sebastián. Muy buenos días a todos y gracias por sumarse a esta sesión informativa. La semana pasada se notificaron más de 1.100.000 casos nuevos de COVID-19 y 31.000 muertes. En las últimas semanas, 4 de los 5 países con el número de muertes más alto a nivel mundial siguen estando aquí en nuestra propia región. México ha notificado una leve reaparición de casos determinada principalmente por la región de Baja California y la región de Yucatán en las últimas 2 semanas. Si bien los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están bajando su ritmo en los Estados Unidos y Canadá, Cuba y la República Dominicana siguen siendo los factores determinantes de la mayoría de los casos nuevos en el Caribe, mientras que Trinidad y Tobago sigue notificando tasas de mortalidad altas. En América Central, las infecciones en el curso de las últimas 2 semanas siguen en alza en partes de Belice, mientras que la incidencia de casos en Guatemala y Panamá ha aumentado en la última semana. Costa Rica y Honduras están comenzando a ver una caída en el número de casos. Más hacia el sur, las últimas alzas abruptas de infecciones por COVID están así colmando hospitales en Bolivia, Chile y Uruguay, principalmente con pacientes de edad menor de entre 25 y 40 años. En la ciudad brasileña de Sao Paulo, el 80% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes con COVID y la situación de la COVID en Colombia se encuentra ahora en el punto más alto a nivel nacional con una tasa de ocupación de camas de terapia intensiva muy alta en las ciudades metropolitanas de gran tamaño. Contra este telón de fondo, instamos a los países a estrechar las medidas de salud pública en lugares donde el contagio es alto. Esta es la manera más eficiente de reducir el número de casos hasta que tengamos un número suficiente de vacunas para todos. Durante el fin de semana, líderes del Grupo de los 7 comprometieron 1.000 millones de vacunas contra la COVID para los países que los necesitan en todo el mundo. Esta promesa renueva la confianza en superar las barreras de suministro que han evitado que muchas naciones y territorios de nuestra región obtengan las dosis que necesitan para proteger a sus poblaciones. Hoy, menos de 1 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas plenamente contra la COVID. Aún así, somos una región con más de 600 millones de personas donde los casos siguen acumulándose, los hospitales están repletos y las variantes circulan rápidamente. Si bien necesitamos vacunas en todas partes, esperamos que las naciones del Grupo de los 7 prioricen dosis para países con el mayor riesgo, en especial los de América Latina, que aún
no han logrado acceder a un número suficiente de vacunas para incluso proteger a los más vulnerables. Estas dosis no llegan lo suficientemente rápido, con lo cual exhortamos a los países del grupo de los 7 a no demorar las donaciones. Necesitamos las vacunas. En las Américas, mientras que las vacunas contra la COVID han llegado lentamente, la reaparición de casos no. En el último fin de semana, más de 140.000 personas fueron vacunadas en la ciudad brasileña de Manaus, y en América Latina y el Caribe las personas están ansiosas por vacunarse, con lo cual la captación es alta. Es fácil porque las vacunas funcionan. Más de 2.000 millones de dosis han sido ya administradas en todo el mundo. En lugares donde la cobertura vacunal contra la COVID ha sido alta, como en algunos estados de los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, se vio una reducción drástica en el número de hospitalizaciones y muertes por la COVID. Cuando ocurren los brotes, como lo que Chile está viviendo en este momento, las vacunas contra la COVID protegen a los vacunados, incluso a los profesionales sanitarios, de la peor parte del virus. Y es exactamente para lo cual fueron diseñadas estas vacunas contra la COVID, proteger a nuestras comunidades y ayudarnos a salvar vidas. Con la perspectiva de recibir dosis adicionales, deseamos recordar a los países sobre la importancia de las campañas de comunicación para preservar la confianza en las vacunas. Contar con información clara y transparente sobre el momento en el cual las dosis están o no disponibles y orientación congruente sobre quién reúne las condiciones para la vacunación es esencial para intensificar la confianza en nuestros programas de vacunación. Cuando falta información, comunicación o cuando los detalles llegan con lentitud, es allí cuando se arraiga la información falsa. La Organización Mundial de la Salud y la OPS han expedido pautas actualizadas para los países a fin de que realicen y ajusten, modifiquen sus campañas vacunales contra la COVID a medida que se cuenta con dosis adicionales. Con la llegada de dosis nuevas, queremos recordar a los países que priorizar las vacunas para los más vulnerables, como las personas de edad avanzada, nuestros trabajadores de primera línea y aquellos que tienen afecciones subyacentes, es esencial para proteger a los hospitales y salvar más vidas. Los profesionales sanitarios deben recibir especial atención, dado que no son personas que tengan simplemente un mayor riesgo de contraer el virus, sino que se trata de algunas de las voces más confiadas en lo que hace a las vacunas. Las personas naturalmente recurren a los profesionales sanitarios, los médicos, los enfermeros, los trabajadores sanitarios comunitarios para obtener asesoramiento médico. Tenemos que asegurarnos de que nuestros profesionales sanitarios cuenten con la información que necesitan para responder a las comunidades y a las preguntas de las propias familias. Finalmente, deseo recordar a los ciudadanos que las vacunas autorizadas por la OMS y entregadas a través de COVAX han sido evaluadas minuciosamente por los expertos. Entonces, cuando sea el momento para vacunarse, acepte lo que está a su alcance y no demore la vacunación. Vacunarse tan pronto se reúnen las condiciones es la mejor manera para protegerse a usted mismo y a su comunidad. Esto también quiere decir que si su vacuna requiere de 2 dosis, debe recibir esta segunda dosis en el momento en que esté programada para asegurarse de obtener la mejor protección posible. Quiero dejarlo en claro que la cuestión primaria en las Américas es el acceso a las vacunas y no la aceptación de las vacunas. En América Latina y el Caribe tenemos un legado de larga data en vacunación y confianza en el poder salvador de las vacunas. Una vez que se cuenta con dosis nuevas, los países ya están listos para distribuirlas tan rápidamente
cómo llegan, y la OPS seguirá trabajando incansablemente para llevar las vacunas a cada rincón de nuestra región hasta que podamos culminar con esta pandemia. Estamos dependiendo de nuestros líderes y del apoyo de la comunidad mundial para asegurar que las Américas cuenten con las dosis que necesitan tan pronto como sea posible para salvar vidas. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que ya nos han enviado por correo electrónico y que también nos están enviando a través del QIA. Recuerden, al enviarnos nuevas preguntas, por favor, incluir su nombre y medio de comunicación. La primera pregunta que nos llegó de Ernesto Londoño del New York Times en inglés dice: In Brazil, healthcare workers have expressed... En Brasil, los profesionales sanitarios han expresado preocupación en torno al número de personas que parecen no estar acudiendo a recibir la segunda dosis. ¿Es un fenómeno que esté observando la OPS? Parece ser generalizado en la región entre las poblaciones que reúnen las condiciones para recibir las vacunas. Doctora Etienne. Muchas gracias, Ernesto, del New York Times, por su pregunta. Hemos tenido información de que esto está ocurriendo en algunos países y si bien los datos aún son limitados, no creemos que se trate de un fenómeno generalizado. Pero incluso en esta situación no debiera ocurrir. Necesitamos utilizar todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos que las personas se vacunen plenamente cuando sea su momento. Hay datos contundentes que demuestran que las vacunas con regímenes de 2 dosis, como las que estamos utilizando en nuestra región, ofrecen la mejor protección cuando se administran ambas dosis dentro del cronograma. Las personas que han finalizado sus ciclos vacunales tienen una protección marcadamente mejor de COVID grave y también del riesgo de muerte. Esto es así incluso con las nuevas variantes en circulación. Cada uno de nosotros debe ser responsable por protegerse a sí mismo y también asegurarse de concurrir al turno para recibir la segunda dosis. No es un tema de elección personal, sino de salud pública. Nosotros sabemos que las vacunas funcionan mejor cuando muchos de nosotros estamos vacunados plenamente y esto ayuda a evitar enfermedad, muerte y finalmente la diseminación de la enfermedad. Ese es el motivo por el cual es de importancia crucial que los programas de vacunación en toda nuestra región establezcan los sistemas necesarios para ayudar a las personas a recibir la segunda dosis según lo planificado. Y los profesionales sanitarios en el nivel de atención primaria de la salud tienen una función clave para desempeñar en el seguimiento de los miembros de la comunidad a través de todos los medios posibles. Cuando las personas no concurren a recibir las vacunas, los sistemas sanitarios deben ir a la gente con movilización comunitaria clásica, con el ofrecimiento de vacunación donde se encuentren, ya sea en aldeas distantes o en villas miserias urbanas, para así llegar a aquellos a los cuales no se ha llegado aún. Con tanta desigualdad necesitamos asegurarnos y deberemos garantizar también que la mayoría de las vacunas que tenemos a nuestro alcance se utilicen. Tenemos que aprovecharlas al máximo. Para poner punto final a la pandemia, no solo debemos tener acceso a las vacunas, sino también debemos administrarlas de manera generalizada y llegar a una cobertura del 75-80% de nuestra población. Gracias. La siguiente pregunta es de David Zapata del diario La Prensa en Honduras y dice: ¿cuál es la opinión de la OPS sobre cómo avanza la vacunación contra COVID-19 en Latinoamérica, específicamente en Honduras? Dice que es uno de los países de la región centroamericana con menos vacunas aplicadas. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, David. Nuestra diretora ha subrayado en todas las conferencias de prensa que consideramos que a América Latina necessita de muito mais vacunas do que tem acesso nesse momento. É uma realidade que a América Latina e o Caribe seguem como um dos epicentros com altas taxas de mortalidade em muitos países e o acesso todavia é muito limitado.
por muchas razones que todos conocen, el acaparamiento de vacunas por los países desarrollados desde el principio. Assim que temos uma situação onde se necessita de mais vacunas para que a região pueda proteger os mais vulneráveis e também alcançar uma cobertura de vacunação que seja capaz de controlar a transmissão. Há alguns países em América Latina que, utilizando muitas alternativas, como as vacunas por el mecanismo COVAX, os acordos bilaterais e outros, estão já avançando bastante em la vacunação, como, por exemplo, a Chile e a Uruguai, mas na grande maioria dos países de nossa região, a vacunação segue muito mais espaço do que seria necessário. Estamos sempre subrayando esse tema porque a região necessita efetivamente de mais vacunas. E no caso de Honduras, Honduras ha recebido por meio do mecanismo COVAX 238.000 doses, mas outras doses estão já para as próximas semanas, pero sem dúvida, são doses de vacunas suficientes para a proteção de los profissionais de saúde, pero todavia não são suficientes para que se pueda proteger a todos os grupos vulneráveis. Por isso, temos que sempre buscar novas alternativas, donações de los países, como Estados Unidos está haciendo, como Espanha já ha anunciado que vai ser, como os países do grupo G7 ha anunciado, para que se pueda ter acesso mais equitativo a las vacunas no mundo e particularmente na região de América Latina e do Caribe. Muchas gracias. Gracias, doctor. Me gustaría pasar a Melina Ochoa de UNO TV Noticias en México para que haga su pregunta. Melina, si nos estás escuchando, adelante. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy buenos días, Melina Ochoa, reportera de UNO TV Noticias en la Ciudad de México. Preguntar, ¿qué opina la OPS sobre este rebrote que ya comentaba la directora que vive México, en específico 6 entidades federativas, Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán, anunciadas por el subsecretario Hugo López-Gatell? Y bueno, si es necesario relanzar acciones o un programa nuevo para evitar incremento de casos y defunciones en el país mexicano, dado que pues la gente se ha saturado de información y está quitando interés a esta situación de la pandemia. ¿Cuál sería su opinión? Muchas gracias. Gracias, Melina. Doctor Aldiguieri, ¿podría contestar? Sí, gracias, Melina. Yo había compartido algunas consideraciones sobre la evolución de la situación en México durante la conferencia de prensa de la semana pasada. Sin embargo, con mucho gusto puedo dar una actualización. México notifica a la OPS de manera regular, diaria, bajo el Reglamento Sanitario Internacional y publica tablas actualizadas sobre su situación, incluyendo un semáforo que permite tener una fotografía precisa de las tendencias en las 32 entidades federales. Si bien las tendencias siguen en una meseta en la mayoría de los estados, como usted lo dijo, 6 estados reportan un incremento de sus tendencias. Y de esos 6 estados, 4 estados se encuentran en la clase naranja del semáforo, con toda la evidencia: Baja California del Sur, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Por supuesto, la situación en esos estados más turísticos, tales como en la península del Yucatán o el istmo de Baja California, necesitan una evaluación muy precisa, dado sus conexiones nacionales e internacionales. En este contexto hemos sido informados por las autoridades sanitarias federales de contactos estrechos con los estados mencionados, reactivando las medidas preventivas y promoviendo activamente la vacunación. Pero un nuevo programa en este contexto no, se recomienda aplicar el plan existente, que tiene varios pilares, con hincapié
en los aspectos siguientes: la promoción y la aplicación estricta de las medidas de prevención no farmacológicas, también llamadas medidas de salud pública, en la aceleración de la vacunación para cubrir un máximo de personas, un fortalecimiento de la vigilancia de las variantes circulando en México, variantes del virus SARS-CoV-2, y caracterizar esos brotes con las herramientas disponibles que existen en México, incluyendo la secuenciación del virus. Y utilizar el instrumento de investigación de brotes y rastreo de contactos. GoData es un instrumento desarrollado por la OMS, pero que ha sido adoptado desde el año pasado por las autoridades federales y el Instituto Nacional de Salud. Realmente es, repitiendo, implementar de manera fortalecida el plan existente con hincapié en esos 4 aspectos que acabo de mencionar. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos preguntas relacionadas con el inicio del invierno en pocos días en el sur de la región y también el inicio de la temporada de huracanes en el Caribe. Y la pregunta es, ¿cómo tienen que prepararse los países y qué puede hacerse para evitar brotes o aumentos de casos en estos 2 contextos de climas diferentes, doctor Ugarte? Gracias, Sebastián. Gracias por la pregunta. Este es un tema de alta prioridad para los países que son afectados por huracanes, pero también por inviernos severos. La OPS ha organizado una serie de reuniones con las autoridades nacionales, con organismos internacionales y con expertos sobre cómo enfrentar una temporada de huracanes, pero también cómo enfrentar temporadas de invierno en el contexto de la COVID-19. Hemos sido testigos de la devastación que ocasionaron los huracanes, particularmente en Centroamérica el año pasado, donde alrededor de 10 millones de personas fueron afectadas directamente por estos huracanes y donde hubo un daño a los servicios de salud, que por supuesto tuvieron impacto también en el incremento de casos de la COVID, porque muchas personas tuvieron que ir a albergues temporales donde las condiciones eran favorables para la transmisión del virus. En este caso es muy importante asegurar que los servicios de salud continúen operacionales en todo momento. En particular, cuando hablamos de servicios de salud nos referimos a los puestos, los centros de salud, los hospitales, pero también los sistemas de diagnóstico, es decir, los laboratorios, otros tipos de servicios que proveen programas de salud pública, asegurar que existan camas, por ejemplo, de hospitalización, de cuidados intensivos, y que los centros o lugares donde las personas tienen que estar en cuarentena o en aislamiento estén protegidas y estén funcionales. Es necesario también asegurar que las personas tengan acceso a servicios de salud, es decir, que el personal de salud esté disponible y listo para poderse movilizar en caso de urgencia a la zona que sea más afectada. Y quisiera resaltar algunos puntos muy importantes respecto a la COVID-19 en el contexto del invierno y la temporada de huracanes. Se ha demostrado que las medidas que se implementaron desde el inicio de la pandemia siguen siendo válidas y en contextos de eventos extremos aún más. Es decir, la detección temprana de los casos, la identificación de los casos clínicos, de los casos sospechosos, el aislamiento de los casos sospechosos, la cuarentena de los contactos y también, por supuesto, el tratamiento oportuno de esos casos. Con esto vamos a poder continuar la seguridad y poder controlar la epidemia, mientras que la vacunación llega a los niveles de protección de la población. Los eventos, el invierno tiene situaciones propicias para que las personas estén mucho más tiempo dentro de espacios cerrados, de tal manera que la posibilidad de transmisión es alta, y estos procesos que acaba de mencionar tienen que ser fortalecidos en todos los niveles. Gracias.
Muchas gracias, doctor Ugarte. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Emilia Wexler, de Clarín, en Argentina. Varias preguntas. Dice, ¿cuál es la posición de la OPS respecto al uso de AstraZeneca en menores de 45 años? Y si la OPS ratifica que AstraZeneca se tiene que aplicar a todo el mundo, más allá de la edad y el sexo. Y también quiere saber si hubo algún avance en este cambio de criterio que pidió OPS para que las vacunas a través de COVAX se distribuyan en cada país por riesgo epidemiológico. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas, Emília. Mira, la OPS, nosotros seguimos las recomendaciones del grupo de expertos de la OMS para vacunas, que es SAGE, por su acrónimo en inglés, y también de nuestro TAG, que es el Grupo Técnico Asesor para Vacunas de la OPS. Estos son grupos que tienen expertos de toda parte, personas con muchos años de experiencia y de conocimiento sobre el uso de la vacuna, su seguridad, su eficacia, y ese grupo hace las recomendaciones para el uso de la vacuna. Hasta el momento, el grupo SAGE de la OMS sigue manteniendo la misma recomendación sobre las vacunas de AstraZeneca, que son vacunas que se pueden utilizar para todos os maiores de 18 anos. Há incluso dados muito importantes sobre a efetividade da vacuna de AstraZeneca, que foram divulgados por a Autoridade de Saúde Pública do Reino Unido, que demonstra uma alta efetividade da vacuna de AstraZeneca para proteger a los casos de COVID, a los casos graves e a las hospitalizações e las muertes. Assim que seguro que cada país hace suas próprias decisões, pero nosotros, com base em las análises que ha hecho SAGE, com base em las evidências que se estão demonstrando hasta el momento, seguimos com a mesma recomendação de uso da vacuna para todos os maiores de 18 anos. A exceção são as mulheres embarazadas, onde para as vacunas que não há autorização para uso em mulheres embarazadas, tem que fazer uma avaliação de risco e de benefício. Ou seja, se é uma pessoa embaraçada que trabalha em uma unidade de terapia intensiva ou em um hospital com pacientes de COVID-19, está bajo um risco elevado se há uma avaliação para administrar a vacuna. Sobre o debate, é um debate aberto, todavia, é muito importante que a região puedan participar nesse debate, porque são parte da governança de COVAX. Vamos atender uma reunião em julho do Conselho, e nós cremos que seria importante ter, sem dúvida, alguns critérios sobre a epidemia, começar a situação epidemiológica, de maneira que todos os países possam receber a proporção que estão comprometidos com COVAX até o final de ano, até 2022, ou seja, os que solicitaram 10% ou 20% vão receber todos os 20%, pero que a fila de entregas se poderia ter algum critério para que os países com maior risco pudessem receber ao princípio. Esse é um debate importante e é necessário se alcançar um consenso entre os países, entre os que coordenam o mecanismo COVAX, que é Gavi, que é a OMS, para que se pueda ter de uma maneira muito bem coordenada com todos os países critérios que puedan perfeccionar o processo de entrega de las vacunas. Gracias. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta es de Jean Silvano, de Voice of America, en inglés. Varias preguntas. Dice, ¿cómo está ayudando la OPS a Haití en sus esfuerzos de país para
combatir el surgimiento de nuevos casos de infecciones. Haití espera poder recibir pronto un embarque de vacunas. La OPS hace parte de la operación de compartir a nivel internacional. Si es así, entonces esta asistencia seguirá en el futuro. Y también si la oficina de la OPS en Puerto Príncipe está participando en una campaña de concientización para educar a las personas sobre los peligros de COVID-19 y en los esfuerzos de vacunarse. Doctor Altieri. Yes, thank you, Sebastián. I will start, maybe cover. Gracias, Sebastián. Yo voy a contestar la primera parte y parte de la tercera parte de la pregunta, y el doctor Barbosa hará el resto. Sí, todos los pilares de la respuesta a COVID-19 hacen parte del trabajo de la OPS. Tenemos almacenes nacionales. Estamos trabajando en Haití, dando asistencia técnica directa al Ministerio de Salud, y también estamos trabajando con socios internacionales como Samil de Santé y otras organizaciones, y coordinando de cerca con socios internacionales como el CDC de Estados Unidos y a través de la red de respuesta internacional. Todos estos pilares de la respuesta, yo quisiera referirme a algunos de estos pilares en particular, y mis colegas hablarán de ellos, pero primero quisiera hablar de los sistemas de vigilancia, incluyendo nuestra asistencia directa al Laboratorio Nacional de Vigilancia, incluyendo también el aspecto de vigilancia genómica. Lotes de muestras de especímenes han sido procesados en nuestros laboratorios regionales de referencia, y se han identificado las variantes P1 que están circulando en Haití, pero también estamos trabajando en la parte de vigilancia en los 10 departamentos, incluyendo con pruebas rápidas con base en antígenos. El segundo aspecto que quisiera mencionar es de capacitación y manejo clínico de los pacientes, así como también prevención y control de las infecciones, incluyendo con el despliegue de equipo de protección personal EPP a través del almacén nacional. Lo siguiente que quisiera resaltar es la capacidad para gestionar a los pacientes. Tenemos algunos equipos médicos que están en stand-by en países de la región, en caso de que se requiera su asistencia por parte de las autoridades nacionales según cómo vaya evolucionando la situación. Y como introducción a este tema más amplio, entonces obviamente la OPS está trabajando de cerca con las autoridades en la preparación para la vacunación. Esto hace parte de nuestras actividades en Haití, incluyendo las comunicaciones con el público para promover la vacunación. Y en este aspecto entiendo que mis colegas van a complementar esta respuesta. Muchísimas gracias, Sebastián. Sí, gracias. Yo seguiré con la respuesta a esta pregunta. Estamos muy preocupados por Haití y estamos tratando de apoyar a Haití en muchas áreas diferentes para poder lograr que se empiece la inmunización en Haití. Haití es el único país de las Américas que es miembro de COVAX, pero que no ha iniciado la vacunación todavía debido a muchos problemas diferentes y a la situación compleja en el país. Desde un comienzo empezamos a apoyar al país para que se preparara con las medidas administrativas que necesitaban para recibir las vacunas. Haití es uno de los países que tenemos en América Latina y el Caribe que recibe las vacunas sin costo alguno
pero necesitan adoptar ciertas medidas administrativas, legales, reglamentarias. Todo ya está listo. El gobierno de Haití está aceptando recibir la vacuna de AstraZeneca. Entonces, la OPS, trabajando con la Secretaría de COVAX, está haciendo la prioridad para el despliegue que se iniciará en julio y tendremos la fecha ya para compartir pronto con el gobierno de Haití. También estamos trabajando en otras áreas, en otros frentes, para que las vacunas logren llegar a Haití. Estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos también, porque Haití es uno de los países prioritarios para recibir las vacunas y estamos trabajando a diario con el gobierno de Estados Unidos para responder a todos los retos de aspecto logístico, las medidas administrativas y medidas jurídicas y legales para que las vacunas lleguen allí lo más pronto posible. Esto es muy importante porque, como lo dijo el doctor Silvana Aldiguieri, vamos a tener una situación muy difícil, muy desafiante en Haití. Y es necesario seguir implementando las medidas de salud pública y es importante que llegue la vacuna lo más pronto posible al país para empezar la vacunación. Sobre Venezuela, Nicole Shapur de Bloomberg News dice: ¿hasta cuándo tiene Venezuela tiempo para finiquitar el pago a COVAX y entrar dentro de la próxima distribución de vacunas? Y también si puede COVAX empezar a enviar vacunas a Venezuela sin que se haya culminado el pago. Y Mariana Souquet de Efecto Cocuyo también pregunta sobre las variantes en Venezuela y si podemos actualizar sobre la variante C37 en ese país. Doctor Ugarte. Muchas gracias. Contestaré algunas de las preguntas generales y luego voy a pedir al doctor Barbosa que complemente mis respuestas. Bueno, como sabemos, hay una modalidad de pago que los países que han elegido por una modalidad de elegir qué vacuna reciben, tienen que hacer un pago. Ese pago ha sido procesado en la gran mayoría y hay una cantidad que es necesario continuar el pago. Sobre este tema, yo quisiera resaltar que se están realizando los esfuerzos mayores por todas las vías para que ese pago se concrete y esperamos que se haga lo más pronto posible. De tal manera que eso va a determinar cuántas vacunas puede recibir Venezuela. Y también sobre el tipo de vacuna, etc. Respecto a las variantes, quisiera resaltar que Venezuela ha recibido apoyo de la OPS, tanto del nivel regional como del nivel de la oficina de país, para que tenga la capacidad de detectar las variantes. Este trabajo se ha hecho conjuntamente y se hace conjuntamente con el Instituto Nacional de Higiene y también con el Instituto de Investigaciones Científicas. En ese sentido, el Ministerio de Salud de Venezuela ha compartido información con nosotros sobre los resultados de esta vigilancia y mantiene vínculos de cooperación técnica regulares con el nivel regional y el nivel nacional de la OPS. La información disponible que se cuenta al momento indica que la variante Gamma es la más predominante en todo el país y que se ha detectado la variante Alfa en Apure y Barinas. Ambas son variantes de preocupación. El sistema también tiene capacidad para detectar otras variantes que son variantes de interés, lo cual también indica esa capacidad de detección con el apoyo de los laboratorios de referencia regional, y se han detectado esas variantes de interés en Zulia, Trujillo, y Barinas, perdón. De tal manera que esa vigilancia es muy importante tanto para verificar cuál es la transmisión de la enfermedad y las posibilidades de incremento de la transmisibilidad, pero también para poder controlar cuál es la diseminación y las medidas que se tienen que tomar para controlar esta pandemia. Gracias. Gracias. Déjeme complementar muy brevemente. Venezuela, al principio não se quedou muito claro se Venezuela iba a seguir com COVAX ou não.
pero afortunadamente el país ha hecho la decisión de sí seguir con COVAX, incluso ya está haciendo los pagos que todos los países tienen que hacer, participan de COVAX, los países que son de autofinanciamiento, como Venezuela. Venezuela também ha solicitado a COVAX cambiar o contrato que tem, porque há duas opções para os países de autofinanciamento. Venezuela, al princípio, havia hecho a decisão de tomar caminho, mas depois solicitou cambiar, e nós apoiamos o país em las negociações com o secretariado de COVAX para que pueda concluir o cambio de la opção de compra que hace por el mecanismo COVAX. Isso se está concluindo, pero o país, como é país de autofinanciamento, tem que pagar por las vacunas que vai receber. Então, aguardamos que aí em par de semanas já se pueda, com a conclusão de los aspectos financeiros, poder incluir a Venezuela en las próximas rondas de vacunas que se van a distribuir por el mecanismo COVAX. Entonces, eso está pendiente, la conclusión del pago y del cambio de contrato que el país tiene con el mecanismo COVAX, y esperamos que eso pueda ocurrir con la brevedad necesaria. Muchas gracias. Gracias a ambos. Siguiente pregunta vinculada con el G7 en inglés. What is Pajo's opinion on the G7 statement about the commitment to donate? ¿Cuál es la opinión de la declaración del Grupo de los 7 sobre el compromiso de donar millones de vacunas? Gracias por esta pregunta. Obviamente, acogemos con beneplácito el anuncio del Grupo de los 7 de comprometer 1.000 millones de dosis de vacunas de COVID para todos los países del mundo. Estas donaciones y acuerdos de comprar dosis adicionales para las naciones que lo necesitan ofrece, en mi opinión, una esperanza fresca para los países que están luchando por tratar de obtener suficientes vacunas para proteger a las poblaciones, a sus poblaciones y a otras personas en el mundo, por todo el mundo, que esperan esta protección. Hoy, los que ya han logrado altos niveles de cobertura entienden que esto es así. Hoy por hoy, menos de 1 en cada 10 personas de América Latina y el Caribe han sido plenamente vacunadas contra COVID. Los casos están en aumento, los hospitales están llenos, y ya tenemos 4 de los 5 países con más altas tasas de mortalidad en el mundo. En las Américas hemos estado en crisis por meses, y sin el apoyo de la comunidad internacional, la recuperación sigue siendo algo que está en el futuro lejano. Entonces, si bien las vacunas se necesitan en todas partes, esperamos que las naciones del Grupo de los 7 prioricen las dosis para países que están a mayor riesgo, incluyendo los países que están aquí en nuestra región. El acceso equitativo a las vacunas requiere que prioricemos no solamente a las personas que están a mayor riesgo, sino a los países que están a mayor riesgo. Ciertamente me parece que esto es lo correcto, y también es la mejor estrategia para evitar muertes innecesarias y para detener la diseminación de este virus más rápidamente. Y esta es la razón por la cual la epidemiología informa cuáles serán los países que recibirán las dosis en primera instancia, y no solo las dosis donadas, sino las futuras dosis que vienen de COVAX. El momento apropiado es clave. Las vacunas se necesitan urgentemente hoy. Entonces, instamos a los países del G7 a que no demoren sus donaciones. Las Américas están listas para distribuir las dosis lo más rápidamente posible apenas lleguen, y la OPS está lista para apoyarlos. Los países que están sufriendo más deberían estar al frente de esa lista. Y por último, quiero aclararles lo siguiente: aún con esta donación generosa, aún nos encontramos muy lejos de proteger a los más de 600 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe. Alcanzar a todos
los que viven en nuestra región con vacunas de COVID que salvan vidas requerirá la fortaleza de todos nuestros recursos colectivos. Necesitamos más donaciones para llenar las brechas de acceso. Necesitamos apoyo financiero para asegurar suministros adicionales y también necesitamos aumentar la capacidad de nuestra región de fabricar vacunas. Estamos contando con el apoyo de los países, de los donantes y de la comunidad internacional para llegar allí lo más rápidamente posible. Muchas gracias, doctor Etienne. Julia Simescope de Reuters Colombia. En inglés pregunta, which countries can expect ¿Qué países podrían esperar embarques de la vacuna Janssen de Johnson Johnson y cuántas dosis deberían esperar y cuándo llegarán esas dosis a través del mecanismo COVAX? También hay dosis que se esperen que llegarán a la región a través de COVAX, la vacuna de dosis única Casino, y si estas van a llegar, ¿cuántas vendrán? México sobre la vacuna de CanSino, que dice si podríamos aclarar cuál es el estatus de esa vacuna en la evaluación de la OMS. Doctor Barbosa. Thank you, Julia. Muchas gracias, Julia, y al otro colega por las preguntas. Quiero empezar con lo correspondiente a la vacuna CanSino. Tenemos dos procesos. Una vacuna puede ser revisada por una autoridad regulatoria nacional y esta es una decisión soberana de cada país. Las autoridades regulatorias nacionales evalúan el dossier, el expediente que muestran los fabricantes y si cumplen los requisitos y tienen muy buena calidad y han producido vacunas de calidad y si tienen los datos de los ensayos clínicos 1, 2 y 3 que confirman que la vacuna es segura y eficaz. Entonces, este es un proceso que cada país hace y es decisión soberana de cada uno. El fondo rotatorio de la OPS, que es uno de los dos mecanismos de compras que compran las vacunas en nombre de COVAX, nosotros utilizamos la licencia de uso de emergencia de la OMS como umbral para tomar la decisión de cuáles vacunas pueden incluirse en la cartera de vacunas. Entonces, se presentan los datos, se revisan por parte del grupo de la OMS, para hacer su evaluación. Entonces, la OMS entonces establece grupos técnicos, asesores que tienen participantes de la FDA, de la EMA y de todas las distintas autoridades de salud pública del mundo. Hacen estos expertos una evaluación. Entonces, la vacuna CanSino todavía está en el proceso hacia la aprobación. Todavía no sabemos cuándo se finalizará este proceso. También la vacuna Sputnik y otras están en el mismo proceso. Obviamente queremos tener más vacunas en la cartera de vacunas, pero todas las vacunas, como ya he dicho, tienen que cumplir los mismos criterios, tienen que ser revisadas por el mismo proceso establecido por la OMS. La buena nueva es que Janssen y Pfizer van a empezar a dar vacunas a través de COVAX. Pfizer ya inició este proceso con una pequeña cantidad, pero a partir de julio vamos a tener más vacunas de Janssen, la vacuna Johnson Johnson. La Janssen es una vacuna muy importante para ser utilizada en algunos países y en algunos lugares porque es una vacuna que solo requiere una dosis. Una dosis da plena protección. Estamos en negociaciones en este momento con Janssen para establecer las cantidades, el volumen de dosis que se van a producir y que se van a proporcionar a través de COVAX. Esperamos tener una pequeña cantidad de vacunas en el mes de julio y el mes de agosto. Y también en la segunda parte del tercer trimestre. Cuando terminemos los acuerdos
Enviaremos a los países la información acerca del número de dosis que van a recibir o que están disponibles de AstraZeneca, de Pfizer, de Janssen, y empezaremos a hacer las negociaciones para establecer la fecha y los vuelos que van a llevar las vacunas a los países. En este momento todavía no podemos decir exactamente cuándo los países van a recibir las vacunas Janssen, porque aún se están finalizando los acuerdos con los productores. Siguientes preguntas de Luke Taylor del British Medical Journal y también Julie Turkewitz del New York Times. Luke Taylor, en inglés las preguntas dice, several South American countries. Varios países de Sudamérica, incluyendo a Colombia y Argentina, están registrando muertes récord de COVID. ¿Qué deberían hacer estos países para reducir los números en las muertes? ¿Por qué están experimentando estos repuntes ahora cuando la pandemia está disminuyendo en el resto del mundo? ¿Cuál es la situación en Sudamérica donde la pandemia parece fuera de control? ¿Y qué significa esto para controlar la pandemia en el resto del mundo? Y también del New York Times se pregunta por las razones por las cuales el virus está tan mal en Sudamérica y no lo es así más hacia el norte. ¿Se debe esto a las variantes brasileñas o hay algunos otros factores que entran en juego? Doctora Altieri. Muchas gracias, Sebastián. Hay muchas preguntas aquí. Entonces, quisiera recalcar algunos aspectos básicos en cuanto a la respuesta y también el mosaico en cuanto a los distintos patrones de transmisión que se observan en las Américas. En primer lugar, con respecto a Sudamérica, estamos hablando de países que tienen poblaciones grandes. Y esto explica los números absolutos nuevos de casos nuevos y también números absolutos grandes de muertes. Esto se aplica a muchos países de Sudamérica, no solamente a Colombia y Argentina. El segundo aspecto es que estamos hablando de países que tienen áreas metropolitanas grandes, son megalópolis realmente estas ciudades, y entonces allí los contactos estrechos entre personas durante el transporte dentro de la ciudad que requiere que las personas estén hacinadas hacen que haya más transmisión. Ahora, el tercer aspecto con respecto a Sudamérica, podemos decir que con respecto al año pasado, el virus se ha establecido en las áreas más remotas de los territorios. Esto se puede amplificar fuertemente en las áreas muy remotas y luego volver a diseminarse en otras áreas donde las actividades de contrarrestación eran se habían aplicado y han tenido éxito, pero todo vuelve a empezar. Ahora, con respecto a América Central, quisiera recordar, como creo que lo hice en una de las primeras preguntas en esta conferencia de prensa, y también Norteamérica, como México, hubo una gran transmisión en México en la primera parte de 2021. Ahora las autoridades están monitoreando muy de cerca la situación en 6 estados, principalmente en la región de Baja California y la península de Yucatán. En América Central, por otra parte, hemos observado en el último mes aumentos en las tendencias en Costa Rica y en las últimas semanas ha habido un surgimiento que nos inquieta en Panamá. Y estamos monitoreando la situación en esta subregión. No es muy claro cómo es la evolución propiamente dicha, pero tanto para América Central como para América del Sur, el Caribe y diría yo de las regiones del mundo, hay aspectos de la respuesta que pueden ayudar a reducir los números. En primer lugar, la capacidad de los sistemas de vigilancia para detectar el aumento en la transmisión de manera precoz, incluyendo la caracterización genómica. En segundo lugar,
la detección temprana de un surgimiento, la capacidad de los gobiernos locales para implementar las medidas de salud pública rápidamente y mantenerlas según las tendencias. Y por último, la capacidad de los sistemas de salud de manejar y elevar el número de pacientes graves, asegurando un estándar de atención muy alto para reducir la mortalidad. Entonces, quisiera también decir que en este momento de la respuesta a la pandemia, no hay ningún país y no hay ninguna región del mundo que esté protegida de nuevos picos de transmisión. Por ejemplo, tenemos a la India como recordatorio de esta situación y el surgimiento de casos en el Reino Unido también es otro ejemplo. Ningún país y ninguna región del mundo estará seguro hasta que haya un alto nivel de cobertura vacunal para poder tener un impacto en la transmisión del virus eh, SARS-CoV-2 y se requiere tener un equilibrio apropiado entre la implementación de las medidas de salud pública para reducir la transmisión y las actividades económicas. Espero haber respondido las preguntas de los periodistas y su larga lista de preguntas. Tenemos ahora varias preguntas relacionadas con Nicaragua, de Kaylin Romero del Confidencial y también de Lidia López de la Prensa. Quieren saber si la OPS tiene información sobre si Nicaragua ya inició las pruebas para detectar la presencia de variantes en el país y si es así, qué resultados han arrojado. Y también dicen que Nicaragua está dentro de la lista de países que será beneficiado con vacunas Pfizer que donarán los Estados Unidos a través de COVAX, pero Nicaragua no tiene la cadena de frío para almacenar dicha vacuna y preguntan qué alternativa tendría el país ante esa situación, también si es posible recibir la vacuna de Moderna que es compatible con la cadena de frío del país, además de las de Covishield. Doctor Ugarte, ¿podría comenzar? Claro que sí, muchísimas gracias. La OPS ha proporcionado suministros y herramientas para el tamizaje de variantes de preocupación a muchos países, incluyendo Nicaragua. Y hemos sido informados que el país está finalizando el método y los procedimientos para la selección de las muestras y que en corto plazo ya estará implementada seguramente la vigilancia para detectar las variantes. Por lo tanto, se espera que en las próximas semanas Nicaragua pueda remitir las muestras que sean altamente sospechosas de contener variantes a uno de los 7 laboratorios de referencia que forman parte de la red regional de vigilancia genómica que facilita la OPS. En este sentido, este es uno de los pasos que se construye con la solidaridad de muchos países y que ha logrado detectar variantes en más de 40 países y territorios de las Américas. Gracias. Gracias, doctor. No sé si el doctor Barbosa quería complementar. Sí, muy rápido, Lidia. Gracias por la pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha armado una fuerza-tarefa donde nosotros participamos exatamente para revisar bien de las vacunas que Estados Unidos puede hacer la donación, que son vacunas de Pfizer o de Moderna o de Janssen, qual é a melhor adaptada para a realidade do país. Ou seja, não se vai enviar vacunas que necessitam de uma cadena de frio de ultra correlação para um país que não tenha essa capacidade. Então, isso se vai armar de maneira que se pueda utilizar de la melhor maneira, de la maneira mais rápida e adequada as vacunas, porque não se pode deixar que vacunas que estão que temos em quantidade muito menor que gostaríamos de ter, se podem desperdiçar. Assim que isso se está revisando com muito cuidado para cada país, para ter a melhor solução de enviar as vacunas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Trinidad y Tobago.
Un segundo. Aquí está, de Gebrick Alvarado, de Newsday en Trinidad y Tobago. Dice que Trinidad es uno de los países más afectados en la actualidad y con poca vacunación, que el país se encuentra en un encierro y estado de emergencia, afectando económicamente a toda la población, y pregunta cuál es la recomendación de la OPS. Doctor Aldiguieri. Thank you. Gracias. Dado que es una pregunta de Trinidad y Tobago, responderé en inglés. Las autoridades de salud pública en Trinidad y Tobago están notificando casos de enfermedad y muertes, casos nuevos en Trinidad y Tobago de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, con lo cual estamos al tanto. A partir del 14 de junio se notificaron prácticamente 29,000 casos nuevos y 367 muertes. Durante la pandemia, los países han estado utilizando medidas de confinamiento, medidas de salud pública como las que está utilizando en este momento Trinidad y Tobago a fin de reducir la intensidad del contagio al limitar el desplazamiento de la población. La OPS es consciente de que estas medidas de salud pública tienen una incidencia en los aspectos económicos del país. Sin embargo, cuando se implementan de manera estricta y se les hace el seguimiento, son muy eficientes para modificar la curva epidemiológica y también preservar las instalaciones médicas para aquellos pacientes graves o críticos. Cuando tenemos el desafío de la adquisición de vacunas nuevas, Trinidad debe seguir vacunando a tantas personas como sea posible. Es importante observar que con el desplazamiento limitado durante periodos específicos de tiempo junto con la capacidad de ofrecer vacunación para su población, Trinidad y Tobago puede reducir el nivel de contagio comunitario con un final retorno a la actividad económica. Espero haber respondido a la pregunta de Trinidad y Tobago. Muchas gracias, doctor. Jacqueline Charles del Miami Herald en inglés. Dice que a survey in Haiti recently found that 75... Se descubrió recientemente que el 43% de los entrevistados en una encuesta se negaron a recibir la vacuna. Solo el 40% aceptó recibirla sin limitaciones y la OPS realizó una encuesta en línea reciente. ¿Es esto congruente con sus resultados, dado que hasta el momento, por ejemplo, en algunos países no se ha iniciado la campaña de vacunación y ya hay un gran daño, por ejemplo, en el país, en Haití, donde no se inició la campaña y todavía el país tiene que recibir la vacuna? Gracias por esta pregunta. Se trata de un tema sumamente importante. Desde el comienzo mismo, la OPS está ofreciendo cooperación técnica a los Estados miembros porque para contar con una buena campaña vacunal se necesita en primer lugar la vacuna. Sin la vacuna no se puede hacer nada, pero también se necesitan muchas otras actividades y una buena campaña de comunicación, porque la vacuna fue objeto de ataques por muchos grupos que se oponen a la vacuna, grupos que están confabulando en contra de la importancia de esta enfermedad. Entonces, no es el principal problema, pero claramente los países en nuestra región tienen una tradición ya de larga data de vacunar a millones de personas, pero es sumamente importante que las autoridades de cada país establezcan una forma de comunicación directa y transparente con los profesionales sanitarios, las comunidades, la población, en las cuales muestren que los datos
son reales, no se trata de hipótesis, son datos de la vida real que muestran que las vacunas pueden salvar vidas y también contribuir a controlar la pandemia y a permitir a los países recuperarse del impacto muy importante que está sufriendo su economía. Entonces, estamos respaldando esto y a través de nuestra oficina en Haití, también desde la sede aquí en Washington, estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Haití para mantener una muy buena comunicación y mostrar los hechos, las pruebas para la población, para los profesionales de atención sanitaria, para que así la gente reciba las vacunas que salvará su vida. Gracias. Gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de la sesión del día de hoy. En la siguiente pregunta de Tobias Kauffer, corresponsal para Latinoamérica de Die Welt, dice en inglés, How can countries... ¿Cómo pueden los países que han realizado avances importantes en la vacunación estar viendo aún números altos de infecciones? Doctor Etienne. Muchas gracias una vez más por esta pregunta importante. Como lo dijimos anteriormente, la cobertura vacunal es diferente según el país. Si bien algunos países en nuestra región aún deben proteger incluso a 1% de su población, algunos países como los Estados Unidos, Chile y Uruguay lograron obtener y administrar vacunas de manera más rápida a lo que lo hicieron la mayoría de los países en nuestra región. Y lo que hemos visto es que en lugares donde la cobertura vacunal contra la COVID ha sido alta, como por ejemplo en los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, se observó una reducción drástica en las hospitalizaciones relacionadas por la COVID y en el número de muertes. Y cuando hay brotes, como lo hemos visto en Chile, las vacunas contra la COVID protegen a las personas contra los peores aspectos del virus. Si ustedes recuerdan, ya dije que los grupos que están sufriendo hospitalizaciones es el de 20 a 40 años y ustedes recordarán que este era un grupo que no era prioritario en ninguno de nuestros países cuando comenzamos a priorizar los grupos etarios para la vacunación. Y esta protección es exactamente la protección que brindan estas vacunas, es decir, proteger a las comunidades y ayudarnos a salvar vidas. Entonces sí se está protegiendo a estos grupos prioritarios que fueron vacunados en primera instancia. Entonces debemos dejar en claro que las vacunas no pueden interrumpir un brote activo y los brotes de COVID son viables aún incluso con una cobertura vacunal alta. Ningún país ha alcanzado la inmunidad colectiva aún y aún resta mucho por ver sobre cómo podemos lograr la protección poblacional, en especial con la circulación de variantes. Debemos recordar que las vacunas son solo una herramienta en nuestro arsenal contra la COVID y ese es el motivo por el cual siempre destacamos la importancia de remitirnos a medidas de seguridad pública comprobadas, incluso a medida que se despliegan vacunas y hasta que puedan llegar a una cobertura colectiva importante. Los países deben seguir respaldando los análisis, el seguimiento de contactos, el aislamiento para limitar los brotes y las personas aún deben contar con las herramientas y el apoyo que necesitan para protegerse cuando se enfermen y proteger a otros para que no se infecten. Por supuesto, la gente debe seguir las medidas normales de utilizar mascarillas, mantener el distanciamiento y lavarse las manos con frecuencia. Como lo dije antes, poner punto final a esta pandemia exigirá aprovechar todas las herramientas a nuestro alcance. Entonces, permítanme agradecerles una vez más por participar de esta conferencia de prensa y permítanme desearles a todos un buen y seguro resto de la semana.
Recuerden, como siempre, que pueden encontrar más información en la página web de la OPS, incluyendo informes diarios actualizados con los números de la situación epidemiológica en la región, www.pajo.org/coronavirus, y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales también para ver más información actualizada de la OPS. Ahora sí, entonces nos despedimos. Muchas gracias nuevamente y sigamos cuidándonos. Saludos.